Muy buenas tardes, buenas noches para todos ustedes que tenemos el gusto de compartir este curso bíblico. Estamos en el episodio número 5. Hay que entender antes de comenzar el curso bíblico, mientras van por su Biblia, les hago algunos avisos o algunas invitaciones importantes. Fíjense que cuando vamos a tener un curso bíblico, lo más importante del curso bíblico pues es tener la Biblia. Realmente un curso bíblico sin Biblia pues no tiene sentido. Así que yo les invito a que todos ustedes compren su Biblia o por lo menos vayan por ella ahorita, porque mucha gente tiene su Biblia pero la tiene ahí guardada o la tiene como un florero, como un adorno. A veces hasta llena de tierra, por ahí guardadita, abierta, muy bonita se ve, pero ahí se queda. Es muy importante, señores, señoras que están viendo este curso bíblico. La Biblia se hizo para estudiarse, para comprenderse y para vivirla. Si no hacemos estas tres cosas y solo la leemos, nos quedamos en el mínimo esfuerzo. Si nomás la tenemos como un adornito bonito ahí en nuestra casa, pues imagínense en qué se va a convertir. Estamos en el libro número 5 del Nuevo Testamento. Hay que entender muy bien que el Nuevo Testamento es aquellos libros que se escribieron después de Cristo. El Antiguo Testamento, desde el libro del Génesis hasta el libro de la Sabiduría, se escribieron antes de Cristo. El Nuevo Testamento es el que prevalece sobre el Antiguo, aunque el Antiguo es muy importante y fundamental en la vida de todo cristiano. Les mando un saludo a todas las personas de buena voluntad que están viendo estos episodios de curso bíblico. Ojalá no se pierda ninguno y quien no ha visto todavía el curso bíblico, regrésese al primero. Este es el episodio número 5. Estamos en el capítulo número 4 de los Hechos de los Apóstoles. Vamos a ver lo que dicen los Hechos de los Apóstoles, capítulo número 4, versículo número 1 y siguiente. Les ofrezco una disculpa. Quiero invitarles y hacerles entender lo que es el libro de los Hechos de los Apóstoles. Para mí, en lo personal, es un libro que me gusta mucho, que me sirve mucho y que me ha ayudado a entender los orígenes de la iglesia, cómo sufrieron los primeros apóstoles, cómo sufrieron los primeros discípulos del Señor y cómo las primeras comunidades se fueron formando en medio de tantas y tantas adversidades como las suyas y las mías. Cuando ustedes y yo leemos la palabra de Dios con fe, entendemos por qué a veces la vida de un cristiano es tan difícil, como las muchas cosas que ustedes me escriben, me dicen, me platican y yo también las vivo y las sufro. Así que quien sigue a Cristo pero no sufre, pues no lo ha seguido. Realmente el sufrimiento es una parte fundamental de la vida del cristiano y del seguimiento de Cristo. Yo creo que ya trajeron su Biblia, vamos a arrancar. Es muy importante que estemos aquí juntos en YouTube, en Facebook. Saludos a todos los católicos bautizados de buena voluntad. Saludos a todos los hermanos de alguna congregación cristiana. Y saludos también a todas las personas que a lo mejor por alguna situación no creen en Dios, pero que ahora, gracias a Dios, estamos aquí compartiendo la belleza de la Sagrada Escritura. Vamos al capítulo número 4. ¿Cómo se encuentra el capítulo, padre? Ustedes algunos son muy inteligentes, lo sé, ya no necesitan que nadie les explique cómo se maneja la Biblia, pero hay personas a veces que están comenzando a leer. Por ello soy repetitivo, por ellos vuelvo a decir cómo se maneja la Biblia. La Biblia tiene dos grandes divisiones, Antiguo y Nuevo Testamento, y también la Biblia, aparte de las dos divisiones que tiene divisiones por libros, ¿no? Y después de los libros vienen los capítulos. Cada libro se divide por un capítulo, o por 2, o por 3, por 10, por 20, depende cuántos sean. Y los capítulos se dividen por versículos o versos, es decir, trocitos dentro de un párrafo. Vamos al capítulo número 4. El número 4 es un numerito que está en la orilla de un párrafo dentro del libro de los Hechos de los Apóstoles. Los Hechos de los Apóstoles son aquellos primeros acontecimientos que sufrieron, que vivieron, y los primeros acontecimientos que les tocó vivir a los apóstoles de Cristo, es decir, a los hombres y mujeres que creyeron en Cristo, que lo siguieron y que ahora están sin Cristo físicamente.
Cristo está con ellos, claro, pero no, ya no está físicamente, ya no está con ellos. Ahora ellos tienen que enfrentar a toda la maldad, a todo lo que sucede, y por eso vamos a entrar al capítulo número 4. Vamos a leer y luego vamos a ir interpretando. Capítulo 4, versículo 1 de los Hechos de los Apóstoles. Pablo y Juan estaban aún hablando al pueblo cuando se presentaron los sacerdotes. ¿Cómo ven? ¿Se acuerdan que nos habíamos quedado que Pablo y Juan habían curado a un tullido de nacimiento en la puerta del templo y luego que entró con ellos se puso de pie? ¿Se acuerdan? Episodio número 4. Ahora dice, continuando con esta lectura, dice, Pedro y Juan estaban aún hablando al pueblo cuando se presentaron los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Ahorita vamos a ver quiénes son los saduceos. Toda esa gente se sentía muy molesta porque enseñaban al pueblo y afirmaban la resurrección de los muertos a propósito de Jesús. La resurrección de Jesús, que para ustedes y para mí es algo muy común, aunque no lo hemos comprendido del todo, pero sí muy conocida, que Jesús se sale de la tumba, resucita, vence a la muerte y va al cielo. Pues para los judíos no, porque esto no era una doctrina predicada por ellos, por eso estaban muy molestos por lo que los apóstoles decían y por lo que predicaban sobre la resurrección de los muertos. Dice, los apresaron y los pusieron bajo custodia hasta el día siguiente, pues ya estaba anocheciendo. Fíjense nomás, fueron apresados Pedro y Juan nomás por predicar el acontecimiento de la resurrección. Estaban muy molestos los sacerdotes y los saduceos. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y su número llegó a unos 5,000 hombres. Como ven, San Pedro y San Juan convirtieron ese día a 5,000 hombres. Así nos dice la Sagrada Escritura. Al día siguiente, los jefes de los saduceos se reunieron con los ancianos y los maestros de la ley de Jerusalén. Allí estaba el sumo sacerdote Anás, Caifás, Jonatán, Alejandro y todos los que pertenecían a la alta clase sacerdotal. Se reunieron para tratar este asunto. Mandaron traer a Pedro y a Juan ante ellos y empezaron a interrogarles. Fíjense, los mandaron llamar al día siguiente. O sea, toda la noche estuvieron en la cárcel y luego al día siguiente se reunieron y los mandaron traer. Algo parecido a lo que le va a suceder a Cristo cuando es juzgado, ¿no? Que dice que lo juzgaron, pero no fue juzgado. Dice, ¿con qué poder han hecho ustedes eso? ¿A qué ser celestial han invocado? Fíjense nomás, dice, los sumos sacerdotes los mandaron llamar no solamente por la predicación de la resurrección de los muertos, los mandaron llamar por el milagro que habían hecho, bueno, lo había hecho Cristo, pero por medio de ellos, de levantar a Pedro y levantar al tullido de nacimiento. Le dijeron, con el poder de Jesús, levántate, ¿no? ¿Se acuerdan del milagro? Entonces le preguntaron, ¿con qué poder celestial hicieron ustedes eso? Dice, ¿a qué ser celestial han invocado? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, jefes del pueblo y ancianos, hoy debemos responder por el bien que hemos hecho a un enfermo. ¿A quién se debe esta sanación? ¿Cómo ven? Fíjense, dice, vamos a responderles. Y les pregunta Pedro también, ¿a quién se debe esta sanación? Sépanlo todos ustedes y todo el pueblo de Israel. Este hombre que está aquí sano delante de ustedes ha sido sanado por el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien ustedes crucificaron, pero quien Dios ha resucitado entre los muertos. Fíjense nomás, Pedro, qué duro les respondió a los sumos sacerdotes, pero qué bueno. San Pedro es claridoso, les dice, ustedes que me preguntan cómo le hicimos para hacer esta curación a este enfermo, dice, lo hemos hecho con el poder de Jesucristo, a quien ustedes crucificaron y mataron, pero Jesús resucitó. Ándele. ¿Cómo le va a ir a San Pedro? Imagínense nomás cómo le va a ir a San Pedro por haber dicho esto. Vamos a continuar. Dice, Él es la piedra que ustedes los constructores despreciaron y que se ha convertido en piedra angular. ¿Se acuerdan ustedes de esa cita de la Sagrada Escritura donde dice nuestro Señor Jesucristo? La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. ¿Cuál es esa piedra angular, Padre? A ver, explíqueme cómo es eso. Miren, todos ustedes y yo conocemos, esto es muy usado en México, en España, en muchos países de América. Hay unos arcos, los arcos de cantera o de piedra, se van formando piedra por piedra y la piedra que sostiene y detiene todo y balancea toda la gravedad es la piedra de arriba, la que va encima, la que junta los dos arcos. Donde termina el arco, esa es la piedra angular. Y esa piedra es muy importante porque es la que hace el equilibrio. Entonces, nuestro Señor Jesucristo hace una aseveración
que hoy Pedro utiliza otra vez contra los sacerdotes y los saduceos y les dice, la piedra, Jesucristo es la piedra angular que ustedes desecharon. Fíjense nomás, les está echando en cara sus cosas, ¿eh? Ahorita vamos a ver qué hacen estos malvados. Dice, no hay salvación en ningún otro, pues bajo el cielo no se ha dado a los hombres ningún otro nombre por el que debemos ser salvados. Así es, nadie puede salvarse si no es por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Por ahí una persona, voy a responder en estos días un video sobre si se puede salvar una persona fuera de ser cristiano, de ser bautizado. Bueno, ya un día haré una cápsula sobre ese artículo porque es un tema muy bonito, muy duro, que voy a responder. Estén al pendiente, por favor, aquí del canal de YouTube y pronto sabremos la respuesta. Vamos a lo que sigue, dice. Quedaron admirados al ver la seguridad con que hablaba Pedro y Juan, que eran hombres sin instrucción ni preparación, pero sabían que habían estado con Jesús. Fíjense, a mí me llama mucho esto la atención. Dice que los quedaron admirados de la sabiduría y la fuerza y la firmeza con la que hablaban Juan y Pedro. ¿Por qué quedaron admirados? Dice, porque eran hombres sin instrucción, así es. Yo conozco mucha gente que tiene muchísima más fe que otras personas que a lo mejor hemos estudiado mucho más. Para poder entender la palabra de Dios no ocupamos de muchos estudios, ocupamos sentarnos, como están ahorita ustedes ahí sentaditos en su sala, donde estén, no sé en dónde están, o en su oficina viendo este video, sentarse y leer la palabra de Dios. La palabra de Dios necesita interpretación, claro, que alguien te guíe. A mí alguien me guió y ahora yo estoy guiando a otros. Pero de eso se trata, la palabra de Dios no se necesitan tantísimos estudios. Claro que los estudios ayudan, pero no es la base del estudio de la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura por sí misma es eficaz. Y bueno, en el caso de los Hechos de los Apóstoles es un libro tan facilito, tan digerible, que no necesitamos mucha instrucción. Pero los sumos sacerdotes estaban admirados de Pedro y Juan, porque sí. Fíjense nomás, yo me pongo a pensar, cuando Cristo llamó a los apóstoles, ¿por qué no llamó a puras personas estudiadas y letradas? Llamó a puros pescadores, ¿cómo ven? A pura gente muy sencilla, que ni tenía conocimientos a veces de nada más que de su oficio. Bueno, no sabemos por qué Cristo llamó a los sumos, a los apóstoles, de esa manera y con ese nivel. Muy importante que sepan todos ustedes esto. Luego dice, los jefes veían al hombre que había sido sanado de allí de pie a su lado, de modo que nada podían decir contra ellos. Así es. Tenían una rabia estos malvados contra Juan y Pedro, pero como estaba ahí el tullido al que habían curado, dijeron, no, pues ¿qué decimos? Pues si allí está el que curaron, mejor no decimos nada. Mandaron pues que los hicieran salir del tribunal mientras deliberaban entre ellos. Decían, ¿qué vamos a hacer con estos hombres? Dicen. Todos los habitantes de Jerusalén saben que han hecho un milagro clarísimo y nosotros no podemos negarlo. Pero prohibámosles que hablen más de ese nombre ante ninguna persona, no sea que esto se extienda entre el pueblo. Entonces dice, no podemos hacer nada porque la gente los quiere y los sigue, pero vamos a prohibirles que ya no hablen más de ese nombre, de ese hombre, porque así nos va a ir, dice. Entonces se va a extender entre el pueblo esta corriente y al rato no vamos a hallar qué hacer. Llamaron pues a los apóstoles y les ordenaran que de ningún modo enseñaran el nombre de Jesús, que ni siquiera lo nombraran. ¿Cómo ven? Fíjense nomás, qué duros. ¿Ustedes creen que los apóstoles van a hacerles caso? ¿Qué creen ustedes? ¿Que sí o que no? Pues que no. No les van a hacer caso. El llamado de Jesús fue a evangelizar. Ay de mí si no evangelizo. ¿Se acuerdan de San Pablo? Ya llegaremos a las cartas de San Pablo, al curso bíblico de las cartas de San Pablo. Vamos pues a lo que sigue. Dice, Pedro y Juan le respondieron, juzguen ustedes si es correcto delante de Dios que les hagamos caso a ustedes en vez de obedecer a Dios. Ándele, qué bueno les van a decir. Primero está obedecer a Dios que a los hombres, y no se les olvide a ustedes eso, ¿eh? Hay poderes humanos que quieren quitarnos nuestro amor a Dios, que quieren impedirnos el amor a Dios, incluso a veces dentro de la misma iglesia, ¿eh? No creas que esto es allá de extraterrestres, no, a veces dentro de la familia, dentro de la iglesia, dentro de los grupos de la iglesia se da esto. Entonces, primero hay que obedecer a Dios que a los hombres, quien sea el hombre que te esté impidiendo esto. Dice, nosotros no podemos dejar de hablar lo que hemos visto y lo que hemos oído. Así es, cuando una persona se maravilla de Dios, no puede dejar de hablar de Dios. Yo sé que algunos de ustedes los tachan de locos, de fanáticos porque hablan de Dios,
pero es que ya conocieron a Dios y ahora no pueden parar de hablar de Dios. Entonces, benditos apóstoles que les van a responder, y qué valientes les van a decir: no podemos callar lo que hemos visto y lo que hemos oído. ¿Qué habían visto? Pues toda la vida de Jesús. ¿Qué habían oído? Todas sus predicaciones. Entonces, dijeron, no podemos aceptar eso. Insistieron ellos, dice, en sus amenazas y los dejaron en libertad. No encontraron manera de castigarlos a causa del pueblo, pues todos glorificaban a Dios por lo que había sucedido. Sabiéndose además que el hombre milagrosamente sanado tenía más de 40 años. Pues no podían refutar lo que había pasado. Entonces eran listos, eran astutos, eran sagaces. Dijeron, no, ahorita mejor no decimos nada, porque la gente lo quiere mucho, porque ellos hicieron un milagro, y si les hacemos algo así nos va a ir a nosotros, ¿no? Pero estos malvados van a planear las cosas, así como las cosas del demonio se organizan, se planean, se calculan, así le van a hacer contra los apóstoles. Vamos a lo que sigue. Dice. La oración de la comunidad. Estamos en el capítulo 4, versículo 23. Apenas quedaron libres Pedro y Juan, fueron a los suyos y les contaron todo lo que les habían dicho los jefes de los sacerdotes y los ancianos. Los escucharon y después todos a una elevaron su voz a Dios diciendo: Señor, tú hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Tú por el Espíritu Santo pusiste en boca de tu siervo David estas palabras. ¿Por qué se agitan las naciones y los pueblos traman planes vanos? Se han aliado los reyes de la tierra y los príncipes se han unido contra el Señor y contra el Mesías. En verdad que en esta ciudad hubo una conspiración de Herodes con Poncio Pilato, los paganos y el pueblo de Israel, contra su santo siervo Jesús, a quien tú ungiste. Los apóstoles se reunieron a orar, fíjense, regresaron Juan y Pedro con los apóstoles y con la comunidad. Hay que recordar que esta ya es la iglesia. Comienza la iglesia cristiana, católica, ahí está ya la iglesia, porque Pedro es el papa. Hay que recordar que Pedro es el primer papa de la iglesia. Vayan al episodio número 1 de este curso bíblico y van a ver, Pedro es el primer papa de la iglesia, y Pedro preside todo esto. Pedro levanta la voz, Pedro hace el milagro, Pedro reúne a la comunidad, Pedro regresa a la comunidad, elevan oración por este pueblo, y luego dice, así ellos consiguieron lo que tú habías decidido de antemano y llevabas en efecto. Y ahora, Señor, fíjate en sus amenazas, concede a tus siervos anunciar tu palabra con toda valentía, mientras tú manifiestas tu poder y multiplicas tus intervenciones, realizando curaciones, señales y prodigios en el nombre de tu santo siervo Jesús. Así es. Le están pidiendo: danos fuerza, Señor, aunque nos amenacen, aunque nos hagan daño, danos fuerzas para seguir anunciando con fuerza tu vida, lo que tú nos mandaste que hiciéramos. Así es. Tenemos que pedirle a Dios fortaleza para vencer esas tentaciones de ya no seguir a Jesús. Como hay tantas y tantas tentaciones y formas que pareciera que no seguimos a Jesús. Terminada la oración, tembló el lugar donde estaban reunidos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y se pusieron a anunciar con seguridad la palabra de Dios. Tembló después de que hicieron oración. Parece como un mensaje de Dios, ¿no?, para el pueblo creyente de ese tiempo. Dice, los creyentes intentaban poner en común todos los bienes. La multitud de los fieles tenía un solo corazón y una sola alma. Fíjense nomás qué bonitos tiempos, dice. Nadie consideraba como propio sus bienes, sino que todo lo tenían en común. Nadie consideraba como suyos todos los bienes, ¿vale? Dice, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con gran poder, y aquel era para todos un tiempo de gracia sin igual. Qué bonito es cuando alguien es capaz de poner sus bienes al servicio de los demás, ¿no? Mis bienes. Y tus bienes no quiere decir tu casa, tus cosas, que también está incluido eso. Tu tiempo, tu forma de pensar, tus manos, tus pies, tu servicio al Señor. Eso es poner los bienes al servicio de la comunidad. Entre ellos ninguno sufría necesidad, dice, pues los que poseían campos o casas los vendían, traían el dinero y lo depositaban a los pies de los apóstoles, que lo repartían según las necesidades de cada uno. Así es, el dinero que ustedes dan debería de ser utilizado. Tengo por ahí un programa aquí en YouTube que pueden buscar, que dice qué se hace con el dinero en la iglesia. Se debe de utilizar en cuatro cosas: en el culto divino, en la recta remuneración o justa remuneración del clero, de los padres, también en las obras de evangelización y en la ayuda de los pobres. Así que en estos tiempos hacían eso, dice que repartían el dinero según las necesidades de cada uno.
Así lo hizo José, un levita nacido en Chipre, a quien los apóstoles llamaban Bernabé, que quiere decir el que conforta. Más adelante va a aparecer Bernabé con San Pablo, ¿vale? Aquí ya está José, dice un levita, un sacerdote judío nacido en Chipre, la isla de Chipre, dice. Este vendió un campo de su propiedad, trajo el dinero de la venta y lo puso a los pies de los apóstoles. Muchas personas siguen haciendo eso, ¿eh? Yo como sacerdote lo veo. Hay muchas personas que me dan donativos que yo ni espero, personas que ni conozco sus nombres, como muchos de ustedes que me ayudan al verme, al mandarme un donativo, y no me piden nada a cambio. Solo me dicen, Padre, a mí me ha ido y me ha bendecido Dios, aquí está este donativo, aquí están estas cosas. Se lo doy con gusto, nomás pídale a Dios que me ayude. Así es, la historia vuelve a repetirse. Estamos hablando de Bernabé, que vendió un terreno para el servicio de los demás. Terminamos el capítulo número 4 de los Hechos de los Apóstoles, el episodio número 5 de nuestro curso bíblico. Les mando un saludote y un abrazo a todos ustedes, personas de buena voluntad que me ven. A los que no les caigo bien, también les mando un abrazo. No me agüito yo ni me pongo triste. Y les recuerdo, hay que tener secuencia con nuestro curso bíblico que estamos dando aquí por YouTube, por Facebook, Padre Arturo Cornejo. Hay que suscribirse, señores, para que les lleguen las notificaciones, si no se les olvida, ¿no? Entonces, ¿cómo me suscribo, Padre? Allí donde dice suscribirse en YouTube, al mero arriba, en mi página, en mi canal, apriétale suscribirse y luego hay una campanita allí. Apriétale a la campanita, esa campanita te va a avisar, son notificaciones. Te van a avisar cuando vamos a subir un nuevo video. Agradezco mucho que compartan estos videos, que les sirvan y que podamos crecer juntos en nuestra fe. Que Dios me los bendiga y que el Señor Todopoderoso nos bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Buen día.